¿ok? Antes, como siempre, me debo acordar de grabar la sesión. Y comenzamos, en este caso, con el tema de la sesión número 6, que es la morfología. Ya, la morfología. Muy bien. Están todos, ¿no? Comenzamos entonces. ¿Qué es la morfología? ¿No? Dice, fue una palabra introducida en el siglo XIX y originalmente trataba simplemente de la forma de las palabras. Sin embargo, en su acepción más moderna, acepción que dice en su concepto más moderno, estudia fenómenos más complejos que la forma en sí. Por ello, actualmente se le conoce como la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir, clasificar sus unidades, las clases de las palabras a las que da lugar y la formación de nuevas palabras. Tiene como unidad de estudio al morfema, que es la unidad mínima significativa de la palabra. Por ejemplo, ¿no? Tenemos los morfemas, ¿no? Unidades mínimas con significado, ¿no? Por ejemplo, got, it o es, ¿no? Entonces, cada una de ellas es un morfema. El morfo, en este caso, es la representación fonética de un morfema. El morfo, ¿cómo se va a, en este caso, a diferenciar o cómo se le va a comprender? Cuando tú veas, en este caso, morfemas que tengan dos barras oblicuas. Las barras oblicuas, una al lado de la otra, quiere decir, en este caso, significado o expresión sonora, ¿no? Gat. Entonces, aquí no se está refiriendo al término o en todo caso a la palabra gat, sino se refiere al sonido gat. ¿Ok? Al sonido. Los alomorfos son variaciones en la realización de los morfemas. El morfema del plural en español es S, que está en corchetes, y tiene dos representaciones fonéticas llamadas alomorfos, que son es, y es. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento al momento de explicar un poquito más en detalle los, ¿no? Las distintas concepciones en la morfología. Pero por lo menos hay que llevarnos concepto. Morfemas, unidades mínimas con significado, ¿no? Morfo es la representación fonética de, o sea, la representación sonora, el sonido de los morfemas. Y los alomorfos son las variaciones en la realización de los morfemas, ¿no? El morfema del plural en español, ese, tiene dos representaciones fonéticas. Es o es, ¿no? Okay. Muy bien. Listo. Dice, clasificación de los morfemas, ¿ok? A, por su ubicación. Los morfemas que se añaden a la raíz de una palabra, lexema o base, se les llama afijos. Pueden ser 3, ¿no? En este caso, recuerda, bueno, de repente acá no está, pero para los que por ahí hemos llevado una introducción a la gramática el año pasado, recuerda que en este caso, el lexema, en este caso, la raíz, es de alguna manera, la base de una palabra, es la que le da el significado a una palabra. En este caso, gat. Gat es el lexema, es la raíz. Los morfemas que lo acompañan son los que terminan de
en este caso, redondear el significado de esa palabra. ¿Ok? Entonces, se pueden ubicar de adelante, atrás o en medio de, en este caso, de la estructura de la palabra. Por ejemplo, ¿no? Los prefijos son los afijos que van antes del lexema o raíz. Por ejemplo, desterrar, infiel, anormal. Las que están, los morfomas que están coloreados son los prefijos porque van antes de el raíz o lexema, ¿correcto? Desterrar, quien saca algo de la tierra. Infiel, alguien que no es fiel. Anormal, alguien que no es normal. Los infijos son afijos que se insertan en la raíz o en el lexema. Por ejemplo, de la palabra Anita, el infijo it, correcto, es aquel que es parte de lo que va a ser al final el diminutivo de la palabra Ana. ¿Ok? Pero en este caso se le añade un infijo para terminar de, en este caso, de dar ese diminutivo. Porque en este caso, si yo digo Ana, ¿cómo voy a decir Anita si no le pongo el infijo? Por eso le pongo el infijo it. Perrito. Igual, para poder hacer el diminutivo, debo colocar el infijo en medio, ¿correcto? Pelillo, igual. Ese es el infijo que está entre la raíz y otro morfema. Ojo, A, O, por ejemplo, los que están al final, después del infijo, también son morfemas, ¿ah? Ojo, también son morfemas. Ya, así que no se les haga raro, voy a hacer al revés. Correcto, entonces, ups, creo que me equivoqué. Ya, me refería a ellos, ¿no? Esos también son morfemas, por si acaso, ¿ah? Ok, son morfemas. Los sufijos están al final, ¿correcto? Son los que están al final después de, en este caso, los lexemas. Flores, panes, gato, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, los morfemas son de tres tipos, ¿no? Tenemos los prefijos, los infijos y los sufijos. Los prefijos están antes del lexema. Los infijos están en medio. Se insertan en la raíz o lexema. Los sufijos están después del raíz o lexema. ¿Correcto? Profe, ¿qué pasó? Se quedó congelado. A ver, un ratito. A ver, ahora sí, ¿sigo congelado? No, profesor. Perfecto. Continuamos. Otro tipo de clasificación de los morfemas por su significado. Dice, la mayor importancia de los morfemas se da en su significado, pues como unidades significativas adquieren gran valor en el proceso de formación de palabras. Según este criterio, son de tres tipos. Okay, vamos a ver. El morfema derivativo y el morfema flexivo. ¿Okay? Los morfemas, también llamados raíz, son el significado fundamental de la palabra. Es el que le da el significado a la palabra. Es decir, es la base tanto en la forma como en el significado de la palabra. Por ejemplo, el lexema flor, ¿no? Del lexema flor salen pues un montón. Florcita, florecita, florista, floral, florero, ¿no? Florzota. ¿Perdón?
Ok. Luego tenemos el morfema derivativo. Son unidades que cuando se unen a la raíz o el lexema forman nuevas palabras. Por ello se les considera morfemas dependientes de una base significativa. Pueden ser de diferentes significados como sustantivales, adjetivales, aumentativos o diminutivos. Vamos a ver aquí, en este caso, los tipos de morfemas derivativos. Sustantivales, ¿no? Por ejemplo, ama, le agrego el morfema derivativo bilidad, ilidad, y ya me formó otra palabra. Responsabilidad. En este caso, estamos tomando como lexema o raíz a palabras que cumplen función de adjetivos, pero al agregarle este morfema derivativo ya se convirtió en un sustantivo. Por eso son sustantivales, porque esa palabra nueva que se formó de la unión de la raíz con el morfema derivativo se convirtió en sustantivo. Amabilidad, responsabilidad. Es muy diferente a decir amable o responsable. Amable o responsable, en este caso, son adjetivos. Son propios de una persona. Ya cuando hablamos de la amabilidad o de la responsabilidad, ya hablamos en general del atributo, en este caso, de la cualidad. ¿Correcto? Adjetivales, ¿no? Gracioso. Viene de gracia, ¿no? Nebuloso. ¿Correcto? Entonces, ahí se convierten en adjetivos. Los aumentativos, portazo, paletazo. O los diminutivos, vasito o malita, ¿no? Entonces, igual se convierten en una nueva palabra, ¿correcto? Pero en este caso, la clase de morfema derivativo depende mucho de qué es lo que se convirtió. Si sustantival porque la palabra se convirtió en sustantivo, adjetival porque se convirtió en adjetivo, aumentativo o diminutivo es porque adoptó esas formas, ¿correcto? El morfema flexivo son unidades que solo añaden significados de género, número, persona, modo y aspecto en las palabras. Su aporte significativo está en la flexión de los accidentes gramaticales de una determinada categoría, categoría léxica. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos los morfemas simples que me aportan género y número. Por ejemplo, alumnos. Vemos aquí en la palabra alumnos, por ejemplo, vemos en la palabra alumnos que tenemos, en este caso, que tenemos los flexivos O y S. El O me está dando a mí, en este caso, el género masculino. Y la S me da el plural. Correcto. Aquí, por ejemplo, el morfema es, me está dando el plural a la palabra pared. Gatas, la A me está dando el género y la A y la S, en este caso, en el número, ¿ok? Amalgamas son aquellos lexemas verbales, ¿no? Tiempo, modo, persona, número, ¿no? Por ejemplo, canto, canté, cantaremos, alumnos, parejas, ¿correcto? Entonces, las amalgamas me dan de alguna manera, son las que me terminan de configurar los lexemas verbales, ¿correcto? Por su grado de independencia, tenemos los morfemas libres y los morfemas ligados. Los morfemas libres son los independientes, son los llamados simplemente morfemas, ¿correcto? O raíces. Por ejemplo, son unidades como mar, pan, flor, sol, etc. Los ligados son los que dependen de una raíz o lexema, ¿no? Depende, por ejemplo, aso, ilidad, al, id, o, a, s, ¿no? Por ejemplo, amabilidad, ¿no? Ese morfema ilidad es un morfema ligado.
porque depende de ambas para formar la frase. Pero, por ejemplo, si yo digo mar, ese morfema es libre. Es más, incluso él puede generar otras palabras, ¿correcto? Cuando junto con otros morfemas. Entonces, eso es por su grado de dependencia. Son libres o ligados, ¿correcto? Muy bien. A ver, ratito. Mira, entonces, a ver, vamos nuevamente para poder entender bien esta parte, ¿ok? Por su significado, ¿correcto? Entonces, en este caso, la mayor importancia, como dijimos, de un morfema es eso, es que en este caso, dé un significado. Como son unidades significativas, adquieren gran valor en el proceso de las palabras, ¿correcto? Entonces, de acuerdo, son tres. Los morfemas propiamente dichos o llamados también raíces, ¿correcto? Ellos son la base principal. Son la base principal de la palabra. Aportan el significado de la palabra, ¿no? Pan, flor, sol, mar, sal, etc. Los derivativos, ellos de alguna manera necesitan de una raíz o lexema para poder generar una palabra nueva, ¿correcto? Y de acuerdo a la palabra que generen, pueden ser sustantival si lo que generan es un sustantivo, adjetival si lo que generan es un adjetivo, aumentativo si en este caso está generando un significado mayor del inicial, o diminutivo, ¿correcto? Los morfemas flexibles son los que añaden, ellos lo que aportan es, en este caso, el género, el número, el modo, el aspecto, ¿correcto? Ellos añaden los accidentes gramaticales. Esa es la función de los morfemas lexivos, añadir accidentes gramaticales. La O, por ejemplo, que usamos y que ustedes usan sin saber por qué. La O te está dando género masculino. La S te está dando ¿qué? Plural. Patos. Patos. A ver, la palabra patos. La raíz es pat. La raíz es pat. Ahí ella contiene ya que yo me estoy refiriendo a un animal. La O, a continuación, la O, lo que me está aportando es género. Lo estoy distinguiendo de la A, porque la A es pata. Es el femenino. Pero yo me estoy refiriendo al masculino. Entonces, le agrego un morfema flexivo que me exprese masculinidad. Correcto. Y luego viene la S. Y la S lo que a mí me aporta es, en este caso, el número. Es plural. Entonces yo no me quiero referir a un pato, sino a los patos. Entonces yo le agrego la S para que me genere el plural. Esa es la clasificación por su significado. Uno que me aporta la base de la palabra, el otro que debe estar el derivativo que está unido a una raíz para que me genere la palabra, y el flexivo que lo que aporta son los accidentes gramaticales a la palabra. ¿No? Pero depende de la categoría léxica. Por ejemplo, hay en el sustantivo hay determinados accidentes gramaticales, en el verbo otros, ¿correcto? No es que todos tengan lo mismo. Eso lo vamos a ver cuando veamos más en detalle estas categorías gramaticales. Pero por lo pronto, esto es lo que tienen que saber de la morfología. La morfología es de lo que estudia. La estructura de la palabra. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tienen que saber. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda al respecto? Ok, muy bien. Entonces, ya. Nosotros nos vemos de aquí al día
jueves. Espero, como le digo, dime una pregunta. Nos vemos jueves para, en este caso, trabajar la parte práctica de ambas sesiones. Los que no han avanzado, avancen sus tareas. Ok, profe. Semana se cierra la semana de tolerancia. Y ya viene la inflexibilidad. Ojo. Ya. Entonces, ya bueno. Cuídense mucho, nos vemos el día jueves. Chao. Chao, profesor.